Me obligaron a quitarme el apellido por ser un fracasado sin futuro, pero no sabían que soy millonario en secreto y volví en silencio como el CEO que decidiría el futuro político. De mi hermano, hace 3 años que no escucho mi propio apellido. Al menos, no el que aparecía en mi certificado de nacimiento. Ahora mismo, mientras escribo esto, estoy sentado en la terraza de madera de mi casa. Son las 5:30 de la mañana. El aire es frío, de ese tipo de frío limpio y afilado que solo se encuentra en la alta montaña, donde el oxígeno es un privilegio y el silencio tiene peso. Frente a mí, el lago Nahuel Huapi es un espejo de acero oscuro, apenas perturbado por la brisa. Tengo una taza de café en las manos, el vapor sube y me calienta la cara. Es un café de grano especial, molido hace instantes. La casa detrás de mí es una estructura moderna de vidrio y piedra, invisible desde la carretera, autosustentable, diseñada por uno de los mejores arquitectos de Escandinavia. Mis padres creen que vivo en un sótano. Creen que estoy muerto de hambre, o quizás en la cárcel. Creen que su castigo funcionó y que estoy pagando el precio de mi mediocridad en algún rincón sucio de la ciudad. No saben que el terreno donde estoy sentado cuesta más que la mansión familiar que tanto protegen. No saben que el fracasado que manchaba su reputación se retiró a los 27 años. Pero el dinero no cura el agujero en el pecho. El dinero compra esta vista, compra este silencio y compra la seguridad de que nadie va a venir a gritarme por no ser suficiente. Pero no compra el olvido. A veces, cuando el viento golpea los ventanales por la noche, todavía escucho la voz de mi padre. Seca. Autoritaria. Definitiva. No eres digno de este apellido. Esta es la historia de cómo perdí mi identidad para encontrar mi vida. Y empieza mucho antes del dinero. Empieza con la decepción. Nací en una familia donde el éxito no era una meta, era el estándar mínimo de supervivencia. Mi padre era un cirujano cardiovascular de renombre, mi madre, proveniente de una familia de diplomáticos y dueños de tierras. En mi casa no había amor en el sentido cálido y desordenado de la palabra. Había expectativas. Había un guión. Desde niño, aprendí que el afecto era transaccional. ¿Sacaste buenas notas? Recibes una sonrisa y un bien hecho distraído. ¿Ganaste el torneo de tenis? Podemos cenar juntos. ¿Fallaste? Silencio. Ese silencio era peor que los gritos. Era un vacío en el que te dejaban caer hasta que tú mismo te sentías invisible. Crecí siendo un niño ansioso, tartamudeando ante la figura imponente de mi padre, siempre con miedo a romper algo, a manchar algo, a ser algo incorrecto. El problema real empezó en la adolescencia. Mientras mi hermano mayor, Julián, seguía el camino dorado, medicina, rugby, la novia rubia perfecta de buena familia, yo descubrí que mi cerebro no funcionaba de esa manera. Odiaba la memorización. Odiaba las estructuras rígidas. Odiaba la hipocresía de las cenas de gala donde todos sonreían y se odiaban en secreto. Me encerraba en mi cuarto. Pasaba noches enteras frente a la computadora. Para mis padres, eso era perder el tiempo con jueguitos. Para mí, era el único lugar donde el mundo tenía lógica. Aprendí a programar a los 14. A los 16, ya estaba haciendo pequeños trabajos de ciberseguridad para foros online bajo un seudónimo. Pero ellos solo veían la puerta cerrada y las notas mediocres en biología e historia. Es un vago, decía mi madre a sus amigas por teléfono, bajando la voz, pero asegurándose de que yo la escuchara desde el pasillo. No tiene ambición. No tiene fuego. No sé a quién salió. Esas palabras se te meten debajo de la piel como astillas de vidrio. No tiene fuego. Yo tenía un incendio por dentro, pero ellos no sabían dónde mirar. El primer gran quiebre ocurrió cuando decidí no ir a la universidad. O mejor dicho, cuando dejé la carrera de Derecho en el segundo semestre. Recuerdo la cena. El comedor de mis padres siempre estaba en penumbra, iluminado por lámparas caras que daban una luz ámbar, haciendo que todo pareciera una pintura antigua y solemne. El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era lo único que se escuchaba. Lo dejo, dije.
Mi voz no tembló, aunque mis manos debajo de la mesa estaban empapadas de sudor. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. Cortó un pedazo de carne con precisión quirúrgica. ¿Qué dejas?, preguntó, masticando despacio. La universidad. No voy a ser abogado. Estoy trabajando en un proyecto de software. Es un algoritmo de optimización para logística. Tengo inversores interesados. Silencio. Ese maldito silencio denso que absorbía todo el oxígeno de la habitación. Mi madre dejó su copa de vino con un golpe suave pero audible. Me miró con esa mezcla de lástima y asco que reservaba para los mendigos o la ropa mal combinada. ¿Inversores?, repitió ella, como si la palabra en mi boca fuera un chiste de mal gusto. ¿Te refieres a esos amigos tuyos que no se bañan? ¿Vas a dejar una carrera en la UBA para jugar a ser Bill Gates? No es un juego, mamá. Es real. Ya estoy ganando dinero. Son monedas. Estalló mi padre de repente, golpeando la mesa con la palma abierta. Fue la primera vez que lo vi perder la compostura tan rápido. No se trata de dinero, imbécil. Se trata de prestigio. Se trata de quiénes somos. En esta familia no criamos técnicos de computadoras. Criamos líderes. Criamos hombres de ciencia y leyes. Pero soy feliz haciendo esto, susurré. Fue un error. La felicidad no era una moneda válida en esa casa. La felicidad es para la gente mediocre que se conforma, dijo mi padre, volviendo a su tono gélido. Si dejas la universidad, te cortamos todo. La mensualidad, el auto, el seguro. Todo. Está bien, dije. Ya lo había previsto. Y no esperes que te presentemos a nadie, añadió mi madre, con los ojos húmedos de rabia, no de tristeza. No voy a explicarle a los García o a los Martínez que mi hijo es un freelance. Diré que estás estudiando en el extranjero. No me hagas pasar vergüenza. Esa noche empaqué una mochila. Me fui a un departamento compartido de 30 metros cuadrados en una zona ruidosa de la ciudad. Dormía en un colchón en el suelo. Comía fideos instantáneos. Trabajaba 18 horas al día programando, con los ojos rojos y la espalda destrozada. Pero era libre. O eso creía. Pasaron 4 años. 4 años en los que nuestra relación se convirtió en una pantomima dolorosa. Me invitaban a Navidad y a los cumpleaños, pero yo era el fantasma en la esquina. Julián, mi hermano, se graduó con honores. Se comprometió. Se convirtió en socio de una clínica. Él era el sol alrededor del cual giraba el sistema solar de mis padres. Yo era el asteroide errante, la anomalía. Lo que ellos no sabían, porque nunca preguntaron, porque nunca se interesaron más allá de sus propios prejuicios, es que mi proyectito había despegado. El primer año fue duro. El segundo, vendí mi primera licencia de software a una empresa de transporte mediana. El tercer año, una firma de capital de riesgo de Silicon Valley se interesó en mi arquitectura de backend. No vendí la empresa, pero vendí una participación minoritaria. De la noche a la mañana, mi cuenta bancaria pasó de tener 3 cifras a tener 7. En dólares. Recuerdo el día que vi el depósito. Estaba solo en mi departamento, que ya era un poco mejor, pero seguía siendo modesto. Miré la pantalla. Refresqué la página. Los números seguían ahí. Sentí una náusea extraña. No grité, no salté. Me senté en el suelo y lloré. Lloré porque mi primer pensamiento no fue soy rico, sino quizás ahora papá me respete. Qué estúpido fui. Qué niño desesperado por amor seguía siendo. No les dije nada. Quería que fuera una sorpresa. Quería llegar a la cena de aniversario de bodas de ellos, con un regalo increíble, y decirles, miren, lo logré. Lo hice a mi manera, pero lo logré. Estoy bien. Pueden estar orgullosos. Mantuve mi estilo de vida simple. Compré ropa de buena calidad pero sin marcas visibles.
Cambié mi auto por uno seguro y confiable, pero nada ostentoso. Seguí yendo a las cenas familiares, soportando las burlas sutiles. ¿Sigues con la maquinita, hijo? Preguntaba mi tío, con una sonrisa burlona, mientras servía champagne francés. Sí, tío. Va bien. Bueno, al menos no nos pides dinero prestado. Todavía, decía mi padre, y todos reían. Una risa educada, cruel. Yo sonreía, apretando los dientes, tocando mentalmente la tarjeta negra de titanio que llevaba en el bolsillo, como si fuera un amuleto secreto. Aguanta, me decía a mí mismo. Espera al momento correcto. Pero el momento correcto nunca llegó. Lo que llegó fue la traición. Todo comenzó a desmoronarse un martes de noviembre. Me llamaron para una reunión familiar urgente en la casa grande. Llegué temprano. La casa olía a cera para madera y a flores frescas, ese olor a perfección que siempre me revolvía el estómago. Mi madre estaba sentada en el sofá Chesterfield, con las manos cruzadas sobre el regazo. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea apagada, mirando un cuadro de mi abuelo, el senador. Julián estaba allí también, mirando al suelo, con una copa de whisky en la mano. El ambiente era pesado. Sentí ese viejo terror infantil subir por mi garganta. ¿Qué había hecho? ¿Habían descubierto algo? Siéntate, dijo mi padre, sin mirarme. Me senté en el sillón individual, lejos de ellos. Me sentía como en un juicio. Hemos estado hablando, empezó mi madre, su voz temblaba ligeramente, intentando sonar diplomática pero fallando. Tu hermano se va a casar con Sofía. Es una unión muy importante. Va a salir en todas las revistas sociales. Habrá gente del gobierno, empresarios. Felicidades, Julián, dije, genuinamente. Quería a mi hermano, a pesar de todo. Él era una víctima del sistema tanto como yo, solo que él encajaba en el molde. Julián no levantó la vista. Bebió un trago largo. El problema, interrumpió mi padre, girándose lentamente para clavarme esos ojos grises y fríos, eres tú. Sentí un golpe físico en el pecho. ¿Yo? ¿Por qué? No he hecho nada. Exactamente. No has hecho nada, escupió las palabras. Tienes 26 años. No tienes carrera. No tienes posición. Vives en un departamento alquilado. Te vistes como un mecánico. Cuando la gente pregunta por ti, tenemos que inventar excusas. Está viajando, está en un año sabático. Ya no cuela. La gente empieza a hablar. Dicen que eres la oveja negra, que algo está mal contigo. Drogas, juego, incapacidad mental. Papá, trabajo en tecnología. Tengo mi propia intenté explicar, el corazón latiéndome en los oídos. Basta de mentiras, gritó él. El eco retumbó en el salón. No me importa tu tecnología. Me importa el apellido. Me importa el legado que mi padre construyó y que yo mantuve. Y tú eres una mancha en ese legado. Me quedé paralizado. Miré a mi madre buscando ayuda. Ella desvió la mirada hacia la ventana. Sofía y su familia son muy tradicionales, dijo ella en voz baja. No queremos incomodidades en la boda. No queremos que pregunten por qué el hermano del novio es un fracasado. ¿Y qué quieren que haga? Pregunté, sintiendo cómo se me helaban las manos. ¿Que no vaya a la boda? Está bien, no voy. No es suficiente, dijo mi padre. Dio un paso hacia mí. Parecía gigante. No se trata solo de la boda. Se trata del futuro. Julián va a entrar en política pronto. Cualquier escándalo, cualquier debilidad en la familia, puede ser usado en su contra. Y tú eres una debilidad andante. Sacó un sobremanila grueso de su saco y lo tiró sobre la mesa de centro. El sonido del papel golpeando la madera fue seco, definitivo. ¿Qué es esto? Pregunté,
Aunque una parte de mí, la parte instintiva que huele el peligro, ya lo sabía. Son papeles legales, dijo mi padre, con la voz tranquila de quien ordena una ejecución. Queremos que te cambies el apellido. Legalmente. Usa el de soltera de tu abuela materna, o invéntate uno. No me importa. Pero quiero mi apellido fuera de tu documento de identidad antes de fin de año. El mundo se detuvo. El reloj de péndulo en el pasillo seguía haciendo tic-tac, pero el tiempo para mí se había congelado. ¿Me están desheredando? Pregunté, con la voz rota. La herencia ya no es tuya desde hace años, respondió mi madre, fría. Esto es sobreprotección. Te daremos una suma. $50.000. Para que empieces de cero en otro lado, lejos. Con otro nombre. Donde tu fracaso no nos salpique. Miré a mi hermano. ¿Julián? Susurré. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Julián finalmente me miró. Tenía los ojos rojos. Vi culpa, sí. Pero vi algo peor, cobardía. Y alivio. Alivio de que el sacrificio de mi nombre asegurara su futuro brillante. Es lo mejor, hermano, dijo, con voz ronca. Papá tiene razón. Es mucha presión para vos también. Serás más libre. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido. Fue como el sonido de una rama seca quebrándose bajo la nieve en un bosque desierto. Un crack limpio, seco y final. Miré el sobre. Miré sus caras. Vi el miedo en los ojos de mi madre, la arrogancia en los de mi padre, la debilidad en los de mi hermano. Y de repente, todo el dolor, toda la necesidad de aprobación que había cargado durante 26 años, se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue un frío absoluto. Una claridad cristalina. No sabían con quién estaban hablando. Estaban intentando comprar a un hombre que podía comprar su hospital entero y convertirlo en un estacionamiento si quisiera. Me ofrecían $50.000 como si fuera la salvación. Cuando yo había facturado eso en una sola mañana la semana pasada mientras tomaba café en pijama. Podría haberles gritado. Podría haber sacado mi teléfono, abierto la aplicación del banco y haberles restregado los números en la cara. Podría haber disfrutado viendo cómo sus expresiones cambiaban del desprecio a la codicia y luego a la vergüenza. Pero miré el sobre. Y entendí algo fundamental. Si les mostraba el dinero, me aceptarían de nuevo. Me amarían por mi éxito. Y eso me daba más asco que su rechazo. Si me querían fuera, me tendrían fuera. Pero lo harían bajo mis términos, aunque ellos nunca lo supieran. Me levanté despacio. No toqué el sobre. Tampoco toqué el cheque que asomaba. No quiero su dinero, dije. Mi voz sonó extraña, profunda, como si viniera de otra persona. Y no se preocupen. El apellido desaparece hoy. ¿Cómo? Preguntó mi padre, confundido por mi calma. Esperaba gritos, súplicas. Me voy, dije, caminando hacia la puerta. Me detuve en el umbral y me giré para ver esa sala perfecta por última vez. Considérenme muerto. Es lo que siempre han querido, ¿no? Un hijo perfecto o ningún hijo. Bueno, ahora tienen uno solo. Cuídenlo bien. Salí de la casa. El aire de la noche me golpeó la cara. Caminé hacia mi auto modesto, me senté y cerré la puerta. El silencio dentro del coche era absoluto. Miré mis manos sobre el volante. No temblaban. Esa noche conduje sin rumbo durante horas, hasta que el amanecer me encontró en la carretera, lejos de la ciudad, lejos de ellos. Fue la primera vez que sentí que el aire entraba de verdad en mis pulmones. Me habían quitado mi nombre. Pero me habían regalado mi libertad, cumplí su deseo al pie de la letra. Al día siguiente, a primera hora, estaba en el registro civil. Es curioso lo barato que resulta borrar una historia, renunciar a un padre cuesta unos pocos trámites, 3 formularios y una tasa administrativa ridícula.
La empleada pública me miró con aburrimiento mientras sellaba los papeles. El sonido del sello golpeando la mesa, pam pam, resonó como disparos secos en la oficina vacía. No hubo fanfarrias, ni truenos, ni una sensación mágica de liberación instantánea. Solo burocracia. Elegí el apellido de mi abuela materna, Vidal. Un apellido común, invisible, uno que se pierde en la guía telefónica. Cuando firmé el último documento, sentí que mi mano pesaba 100 kilos. Dejé de ser el hijo de y me convertí en un fantasma legal. Esa misma tarde tiré mi tarjeta SIM al inodoro y tiré de la cadena. Vi cómo el pequeño chip giraba en el agua antes de desaparecer. Fue mi suicidio digital. Con la identidad borrada, ejecuté mi plan de escape. No toqué el dinero que me ofrecieron mis padres, el cheque quedó sobre la mesa de la entrada de su casa, acumulando polvo. En su lugar, usé mis propios recursos. Compré un terreno en la Patagonia, una franja de tierra salvaje frente al lago, lejos de las rutas turísticas, donde el viento sopla tan fuerte que los árboles crecen torcidos. Contraté a un equipo de constructores locales. No hice preguntas. Pagué en efectivo y exigí privacidad. Mientras levantaban mi casa de cristal y madera, yo vivía en una cabaña precaria de alquiler en el pueblo más cercano. Me dejé crecer la barba. Cambié mis camisas por franela y lana. Mis manos, antes suaves por el teclado, empezaron a llenarse de callos por cortar leña. Necesitaba el dolor físico para anular el dolor mental. Durante los primeros meses, la soledad fue una droga extraña. A veces me sentía eufórico, dueño de mi destino, respirando aire puro. Otras veces, me despertaba a las 3 de la mañana sudando frío, buscando el teléfono para llamar a mi madre, antes de recordar que ya no tenía madre. Que para ella, yo era una vergüenza que había que esconder. La primera alarma, ese momento donde la realidad te golpea y te das cuenta de que no hay vuelta atrás, llegó de la manera más banal posible. Habían pasado 3 meses. Bajé al pueblo para comprar provisiones y usar el internet del único café que tenía buena conexión. Necesitaba revisar mis inversiones y responder a mis socios en California. Mientras esperaba que cargara un archivo, cometí el error de entrar a Instagram desde una cuenta anónima que había creado solo para observar. Ahí estaba. Una foto subida por mi madre. Era una cena familiar. Estaban todos, mi padre, sonriendo con una copa de vino, algo raro en él, Julián, su prometida Sofía, y los padres de ella. La mesa estaba perfecta. La luz era cálida. El pie de foto decía, celebrando la unión y la familia completa. Nada nos falta. Nada nos falta. Leí la frase 5 veces. El café se me enfrió en la mesa. No me extrañamos a quien no está. No un momento agridulce. Nada nos falta. Mi ausencia no había dejado un hueco, había cerrado una herida. Sin mí, la foto era perfecta. Sin mí, la simetría de su éxito estaba intacta. Yo era el error de cálculo que habían corregido. Sentí una presión en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra de granito sobre los pulmones. Salí del café casi corriendo, con ganas de vomitar. Manejé de vuelta a mi terreno en construcción con la vista nublada. Ese día entendí que no me habían echado para darme una lección, me habían echado porque les sobraba. Pero el verdadero golpe, la prueba irrefutable que mató lo último que quedaba de mi antiguo yo, llegó el día de la boda de Julián. Yo no estaba invitado, por supuesto. Pero el mundo es pequeño y las redes sociales son crueles. Un amigo en común, alguien que no sabía de mi destierro, subió un vídeo en vivo de la ceremonia. Estaba solo en mi casa a medio terminar, sentado en el suelo sobre una manta, iluminado solo por la luz azul de la tablet. Afuera, una tormenta de nieve golpeaba los ventanales sin terminar de instalar. Adentro, el silencio era absoluto. Le di play. Vi a mi hermano en el altar. Vi a mi padre darle una palmada en la espalda, lleno de orgullo. Vi a mi madre llorar de emoción. Y entonces, llegó el momento de los discursos. Mi padre tomó el micrófono.
Se veía imponente, respetable. Hoy, dijo su voz, distorsionada por los parlantes del vídeo, veo a mi hijo Julián y veo el futuro. Veo la culminación de todo lo que nuestra familia representa: honor, esfuerzo, éxito. Julián es mi único heredero, no solo de mis bienes, sino de mis valores. Gracias a Dios, nuestro linaje está limpio. Hoy miramos hacia adelante, sin lastres del pasado. Sin lastres. Apagué la tablet. La pantalla se fue a negro, reflejando mi cara demacrada, barbuda, con ojos vacíos. No sentí rabia. No grité. Simplemente, algo dentro de mí se apagó. Fue una sensación física, como si desconectaran un interruptor principal en mi sistema nervioso. El frío de la habitación me penetró los huesos, pero ya no me molestaba. Me levanté despacio. Caminé hacia el ventanal. El lago era una boca negra e infinita. Está bien, dije en voz alta a la habitación vacía. Mi voz sonó rasposa, ajena. Si soy un lastre, entonces me hundiré. Pero lo haré en mi propio océano. Esa noche, el niño que buscaba aprobación murió de hipotermia en una casa millonaria sin muebles. Y en su lugar, nació el hombre que ya no necesitaba a nadie. Me fui a dormir sin cenar. Sin llorar, con una calma aterradora. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Me afeité la barba desprolija. Me miré al espejo y vi a un extraño con la mirada dura. Abrí mi laptop, transferí $2 millones a una cuenta de inversión agresiva y comencé a diseñar la expansión de mi empresa. Si ellos eran la aristocracia del pasado, yo sería el rey del futuro. Y lo haría en silencio. Un silencio tan caro y exclusivo que ellos nunca podrían pagarlo. La casa se terminó hace ya casi 2 años. 6 meses de cemento, acero y carpintería frenética que me sirvieron como terapia de choque. El constructor, un hombre lacónico llamado Héctor, nunca hizo preguntas. Solo asentía cuando yo señalaba un punto en el plano o pedía que el vidrio de la fachada fuera aún más grueso. La casa se alza ahora como un monolito silencioso contra las montañas. Es fría por fuera, de líneas puras, pero por dentro, la chimenea y la madera cálida del interior la hacen habitable. Un santuario. Mi rutina se hizo tan rígida como el protocolo de mis padres, pero esta vez, yo era el único dictador. Me levantaba a las 5:30 con la luz grisácea del amanecer sobre el lago. Media hora de meditación, no espiritual, sino de silencio absoluto, vaciando el eco de las viejas voces. Luego, el café, tan caliente que quemaba los dedos. Sentado en la terraza viendo cómo el sol subía y convertía el agua oscura del Nahuel Huapi en plata líquida. De 7 a 2, trabajo. Mi empresa de logística y data optimización, que ahora opera bajo el nombre anónimo de Gaeter Solutions, exige concentración brutal. Manejo todo desde una oficina minimalista en el segundo piso, con ventanales que dan a picos nevados. Es la ironía máxima, estoy manejando millones y dirigiendo equipos en 3 continentes, vistiendo una camiseta vieja de algodón y pantalones de trekking, con las uñas sucias de tierra por el trabajo de la tarde anterior. Mis empleados, mis socios, nadie me conoce como algo más que AV, un tipo esquivo en la Patagonia que solo se conecta por videoconferencia cuando es estrictamente necesario. Esto no es paranoia, es supervivencia. Si el dinero es un imán, el silencio es un escudo de Kevlar. Las tardes las dedico al trabajo físico. Cortar leña, mantener los caminos, cuidar el pequeño huerto que empecé. Trabajar la tierra. Es un acto primario, honesto. Una pala no te pregunta por tu pedigrí, solo te exige esfuerzo. Me di cuenta de que la mayor parte de mi vida había estado tratando de impresionar a mi padre, no por ser un buen hombre, sino por ser un buen título. Aquí, la única validación que necesitaba era el aire en mis pulmones y el calor de la chimenea que yo mismo había encendido. La curación es un proceso lento, más parecido al deshielo en primavera que a una tormenta eléctrica. Hubo días malos. Días en que el olor a pino me recordaba a la colonia cara de mi padre, o cuando la soledad se hacía tan pesada que me sentía como el único hombre vivo en la tierra. En esos momentos, caminaba.
Caminaba hasta que las piernas me dolían y mi mente se agotaba, dejando atrás el pensamiento en el camino. Aprendí a distinguir la pena de la rabia. La rabia es caliente, un combustible rápido. La pena es fría, te congela lentamente. Yo no tenía derecho a la rabia es activa, implica lucha. Yo había elegido el abandono total. Mi camino era la aceptación fría. El apellido Vidal se convirtió en algo vacío, una herramienta. Lo firmaba en documentos sin sentir nada. La pesada, antigua y noble carga del apellido de mi padre se había disuelto en el viento andino. Poco a poco, volví a confiar en la interacción humana. Conocí a una mujer en el pueblo, Lucía, que tenía una pequeña librería y una cafetería. Una mujer de 40 y tantos, con risa franca y manos manchadas de tinta. Ella nunca preguntó sobre mi pasado. Solo sabía que era el tipo silencioso de la montaña, que compraba libros de filosofía y tenía un gusto exquisito por el café. Nuestras conversaciones eran breves. Sobre el clima, sobre un libro, sobre la extraña calidad de la luz en otoño. Eran intercambios superficiales, pero reales. Sin agendas. Una tarde. Me preguntó: ¿a qué te dedicas exactamente, Andrés? Eres el único que lee a Dostoyevsky mientras toma un espresso simple. A solucionar problemas, respondí, con mi habitual reserva. Ella sonrió, sin presionar. A eso nos dedicamos todos, ¿no? Solo que a algunos nos pagan por vender historias y a otros, hizo una pausa, mirando la nieve en la calle, por construir castillos en el aire. Su ligereza era un bálsamo. Con ella, podía ser solo Andrés, un vecino, un cliente. Un hombre con un pasado, pero sin un peso visible. El contacto con el mundo exterior se limitaba a Lucía y a Héctor, el constructor, que a veces venía a beber mate en la cocina. Me estaban anclando lentamente al presente, a la vida que se vive con las manos, no con los títulos. El pasado, sin embargo, es un depredador paciente. Sabe esperar hasta que bajas la guardia. A principios de este año, Aether Solutions ganó un contrato masivo con el gobierno de la provincia. No era político, era de infraestructura. Optimizar la red de comunicación de emergencia para la policía y los servicios de salud. Un contrato limpio, de bajo perfil, pero con gran impacto. Mi nombre, Andrés Vidal, figuraba solo como CEO de la consultora matriz en la factura. Una tarde, un correo electrónico apareció en la bandeja de entrada de mi asistente, reenviado a mi carpeta de atención personal. El asunto: solicitud de reunión, iniciativa de seguridad y logística electoral, Proyecto G, 2027. El remitente era un contacto de una consultora política de Buenos Aires. El cuerpo del mensaje estaba firmado por un tal Dr. Julián P., jefe de gabinete para la Alianza del Futuro. Mi hermano. El aire se detuvo en mis pulmones. La taza de café que tenía en la mano no se movió. La miré fijamente, sintiendo como el calor se escapaba lentamente. Julián P. se estaba postulando a la Cámara de Diputados, tal como mi padre había planeado. Y ahora, su equipo, sin saber que estaban contactando al lastre de la familia, buscaba asociarse con la mejor empresa de data optimización del país, la que yo había construido desde la nada. Julián P. necesitaba a Ether Solutions para blindar su campaña, mapear votantes y optimizar su logística política. Me necesitaba a mí. Me incliné sobre la mesa y acerqué la tablet para leer el mensaje con más detalle. No había un solo toque personal, solo lenguaje corporativo. Mi hermano estaba a kilómetros de distancia, pero su frialdad administrativa me golpeaba justo en el estómago. Mi primera reacción, la reacción del niño herido, fue el deseo de rechazar el contrato de la manera más humillante posible. De enviar un mensaje de vuelta diciendo: dígale a su jefe de gabinete que su lastre le desea suerte, pero que su empresa no trabaja con fracasados morales. Pero el nuevo Andrés Vidal no opera con rabia. Opera con precisión. Me recosté en la silla de cuero. Crucé mis manos sobre mi pecho. Cerré los ojos y respiré el aire frío que entraba por la rendija del ventanal.
Si el pasado había llamado a mi puerta, yo no iba a cerrarles. Simplemente, iba a abrir la puerta lo suficiente para que vieran un fragmento de lo que había construido, sin que supieran quién lo había construido. Tomé el teclado. Mi respuesta, enviada a través de mi asistente, fue corta y profesional. Aether Solutions está interesada en la propuesta. El CEO, AV, le pide a usted, Dr. Julián P., que se reúnan en persona. La próxima semana, el martes, en un lugar discreto que se le indicará. Solo usted, sin equipos. Nuestra política es la confidencialidad total. Era una trampa silenciosa. Quería ver su cara. Quería ver su reacción cuando el fantasma que creían haber enterrado se sentara frente a él. Quería ver el momento en que se diera cuenta de que el fracasado, que arruinó su apellido, era la única persona que podía salvar su carrera. Pero, sobre todo, quería medir mi propia reacción. Quería ver si el agujero en mi pecho se abría de nuevo, o si la calma de la... El viaje de la Patagonia a Buenos Aires fue un salto de un universo a otro. De la pureza silenciosa del aire andino a la bocina histérica y la humedad pegajosa de la capital. Me vestí con un traje de lana gris oscuro hecho a medida en Londres, zapatos italianos y un reloj sobrio, pero carísimo. Era el uniforme que mi padre siempre había deseado para mí, y me lo ponía ahora como una armadura, no como una aspiración. La reunión no fue en mi oficina ni en la de ellos. Elegí una sala de conferencias privada en un hotel boutique en Recoleta, un lugar de lujo discreto, justo en el barrio donde mis padres solían alardear de su posición. Esperé solo, sentado en una silla de diseño, con la vista de un jardín interior. 10 minutos antes de la hora acordada, entró Julián P., mi hermano. Se veía exactamente como en el vídeo de la boda, solo que más tenso, más pulido. Vestía un traje azul marino impecable, su corbata de seda con un nudo perfecto. La versión terminada del producto que mis padres habían diseñado. Tenía las líneas de expresión más marcadas alrededor de los ojos, las de alguien que duerme poco y está bajo constante escrutinio. Doctor Julián P., dije, levantándome solo para ofrecer un apretón de manos rápido y firme. Señora V., gracias por recibirme. Es un honor. Aether Solutions se interrumpió, buscando la palabra adecuada. Estaba nervioso. Es eficiente, Dr. P., completé, señalando su asiento. Siéntese. Julián se sentó, desplegando una carpeta con logotipos políticos brillantes. Comenzó a hablar de inmediato, con el tono rápido y hueco de los políticos. Hablaba de estrategia, de votantes, de la necesidad de optimizar el mensaje y la logística en el interior. Mencionó cifras de presupuesto abultadas, gestos amplios. Yo no lo interrumpí. Simplemente lo observé. La ironía era una droga amarga. Él estaba vendiéndome la imagen de un futuro brillante y prometedor, utilizando las mismas herramientas de poder y prestigio que habían usado para destruirme. Después de 10 minutos de monólogo político, levanté una mano. Alto, dije, y el silencio cayó sobre la habitación. Julián se detuvo en medio de una frase sobre la provincia de Córdoba. Me miró, confundido por la interrupción. Doctor P., dije, apoyando los codos sobre la mesa y mirándolo directamente a los ojos. Mi voz era baja, sin emoción, pero cortante. Su propuesta es sólida. Sus problemas de backend son manejables. Pero tengo una pregunta que no es técnica. Julián se recompuso, intentando mantener la compostura del jefe de gabinete. Por supuesto, señora V. Adelante. Hace muchos años, empecé, hablando despacio, casi con nostalgia, pero con los ojos clavados en los suyos, yo solía hacer trampa en ajedrez. Usaba un programa de código abierto que había escrito para calcular movimientos por delante. Una vez, jugando contra usted, mi padre nos encontró. Me quitó el tablero. Lo tiró contra el suelo del salón y dijo que yo era un cobarde que nunca ganaría nada de forma honesta. ¿Lo recuerda? El color desapareció de la cara de Julián. El blanco de sus ojos se agrandó. Su postura se desmoronó. Él no me conocía.
AV era un CEO en la Patagonia. Pero Trampa en ajedrez era un fantasma que solo 2 personas en el mundo compartían, aparte de nuestros padres. Y en ese momento, la fría profesionalidad de Julián se evaporó. No puede ser, susurró, y la voz le salió ronca, no de político, sino del niño que fue. Sí, Julián. Soy yo, dije, usando su nombre por primera vez en años. Aunque oficialmente, yo no existo. Recuerda, perdí mi apellido. Julián se desplomó en la silla. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo vi pasar por 3 fases. Primero, el shock de la traición. Él pensaba que yo no existía. Segundo, el miedo. ¿Qué le diría a papá? Y tercero, la codicia rápida. Ahora era la única persona que podía salvar su campaña. Andrés. Dijo, la voz aún temblorosa, intentando una sonrisa forzada y desesperada. ¿Qué haces aquí? ¿Tú eres Aether Solutions? Es increíble. Sabía que tenías talento. Por favor, perdóname, sé que la forma en que nuestros padres manejaron las cosas fue horrible. Horrible, repetí, probando la palabra, como si fuera un bocado de comida podrida. Sí, pero es la presión, Andrés. El legado. Papá estaba aterrado de que su reputación se viera manchada. Y Sofía, su familia era estricta. Yo tenía que hacer lo que tenía que hacer por mi carrera. Por el futuro de la familia. ¿El futuro de la familia? Mi voz no se elevó, pero la carga era más pesada que cualquier grito. ¿Te refieres al futuro que construiste sobre mi tumba administrativa, Julián? Me ofrecieron dinero para que me borrara. $50.000 para que renunciara a mi nombre y a mi historia. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Tú, mi hermano, creíste que yo era un lastre. No lo creía, pero intentó acercar una mano sobre la mesa. Yo me retiré. Pero era conveniente. Era más fácil sacrificar al niño que no encajaba que enfrentar a tu padre. Lo entiendo. La cobardía es la moneda más común del mundo. Pero ahora podemos arreglarlo, insistió, con los ojos húmedos de pánico. Era la primera vez que lo veía realmente vulnerable. Pero ya era demasiado tarde. Necesito tu empresa. Si perdemos esta elección, es el fin de todo. Podemos ser socios, Andrés. Hermanos. Vuelve. Papá. Papá estará orgulloso. El anzuelo del orgullo de papá me golpeó. Era el único veneno al que yo había sido alérgico toda mi vida. Me equivoqué, Julián, dije. Me levanté lentamente. Mi altura, mi traje, la frialdad de mi voz, todo me convertía en una figura imponente que él no reconocía. ¿En qué te equivocaste? En venir. Yo no vine a cerrar un contrato. Vine a cerrar un capítulo. Caminé hacia la mesa, tomé la carpeta brillante con los logotipos de su campaña y la arrojé suavemente a sus pies. El sonido fue suave, pero definitivo. Mira la carpeta, Julián. Mira tu futuro. Y entiende esto, el hombre que está sentado en esa silla es un don nadie, un Vidal sin historia, un ex fracasado. Pero el dueño de Aether Solutions tiene un precio. Y ese precio es la dignidad. Algo que tu familia me intentó quitar. Lo miré una última vez. Su rostro estaba roto, una mezcla de súplica y resentimiento. Vi el fantasma de mi padre reflejado en él. Dile a tu jefe de gabinete, dije, recuperando el tono profesional, aunque mi corazón latía con una calma brutal, que Aether Solutions no trabaja con personas que no pueden gestionar su propia logística familiar. Y dile a mi padre que el apellido que me quitó es el único que ya no necesito. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El silencio que dejé era más ruidoso que cualquier explosión. Volví a la montaña esa misma noche. No dormí durante el vuelo, solo miraba las luces de la ciudad desaparecer bajo las nubes. Cuando aterricé, el aire frío de la Patagonia me recibió como un abrazo de hierro. Conduje mi camioneta silenciosa de vuelta a casa.
Entré, me quité el traje que ya me resultaba asfixiante y lo dejé caer al suelo de madera pulida. Encendí la chimenea. El olor a leña quemada llenó la habitación. Me senté frente al fuego, sintiendo el calor en la piel, mientras afuera el viento silbaba. Lo había hecho. Había enfrentado al fantasma de mi pasado, no con rabia, sino con la indiferencia de la fuerza. El encuentro no me había dolido. Había sentido curiosidad. Había sentido una tristeza lejana por la vida que mi hermano eligió, pero no dolor por mí. El agujero en mi pecho no se abrió. Estaba lleno de aire de montaña y de la conciencia de mi propia fuerza. Ahora, 3 años después, sigo aquí. He expandido mi huerto y mi empresa. Todavía me siento en la terraza a las 5:30. A veces, Lucía viene a mi casa, y solo hablamos del viento y de los libros. Ella no sabe quién soy, ni quién fui. Y eso es lo que me da paz. He aprendido que la verdadera riqueza no es el dinero, sino el control total sobre tu propio silencio. La cicatriz del abandono está ahí, claro. No desaparece. Pero ya no define mi horizonte. Ahora es solo un punto en la distancia, como una ciudad ruidosa que dejé atrás. Y mientras el vapor de mi café subía lentamente al cielo azul de la mañana, y el lago Nahuel Huapi reflejaba perfectamente la paz de las cumbres nevadas, por primera vez, pensé. Ya no soy un fracasado. Soy un rey exiliado. Y entre el silencio de las montañas, entendí algo fundamental. Finalmente estoy en casa.